Hola, sí, buenos días. Hoy 14 de marzo, bienvenidos a todos nuestros clientes a este webinar. Empezamos la semana con un mercado bastante movido, como hemos tenido estas 2 semanas anteriores con el evento de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué les parece si antes de que empecemos a contar un poquito qué va a ocurrir? Se me olvidó comentarles, soy Moisés, analista de cuentas en avatrade.com. Nuestra advertencia de riesgo: cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar con CFDs. Tengan en cuenta cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Lea nuestra declaración de divulgación de riesgos completas en nuestro sitio web oficial avatrade.com. Bien, vamos entonces, que si les parece, a pasar a nuestro análisis de mercado de hoy. Vamos a tratar de poner un poco en situación a todos nuestros clientes, cómo están los mercados, qué agenda tenemos, etcétera. Bien, básicamente, como saben, nuestra agenda es tratar de conocer el pronóstico semanal de los principales pares, analizar el sentimiento de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Saben que para cualquier tipo de duda pueden contactar a través de Twitter en AvaTrade o en YouTube en nuestro canal de AvaTrade o también directamente a nuestro servicio de soporte clientes@avatrade.com o a cualquiera de los analistas con los cuales tengan ustedes su cuenta. Bien, pues nuestro mercado viene marcado hoy por un montón de noticias. Vamos a tratar de empezar. Algo muy llamativo que estuve leyendo, y es que la manera de ganar una guerra atómica es asegurarse de que nunca empiece. ¿Vale? Bien, la Casa Blanca, Rusia, ha pedido ayudar a China. El rey del acero chino, Qian Wanda, propietario de la empresa Sinhan Holding Group, pretende seguir con su posición vendedora de futuros en el mercado de níquel, por lo que la Cámara de la Bolsa de Metales de Londres ha exigido garantías adicionales hasta 8.000 millones de dólares. Esa exigencia de más garantías fueron debidas a las pérdidas que la posición del magnate le provocó el pánico comprador del zinc el lunes y el martes. Las bolsas continúan en su descenso, como en el 2008. Un momento. Sí. Y según veníamos viendo o comentando, las bolsas de Estados Unidos siguen la misma trayectoria del año 2008. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 lo están haciendo así en los 2 meses y medio transcurridos desde que empezó 2022. Ahora estamos ya en un momento crítico en el que debemos iniciar una recuperación, aunque no puede ser muy duradera, de 2 o 3 meses. Otro tanto se puede decir de los índices europeos, que ahora vamos a ver el gráfico y vamos a ver su continuidad. En los gráficos se ve que en el año 2008, desde marzo, se produjo un alivio en la situación que duró hasta finales de la primavera, pero después se reiniciaron las caídas que a partir de septiembre alcanzaron proporciones catastróficas. Aquel alivio de la primavera estuvo condicionado por el rescate del Banco de Negocios de Estados Unidos, Bear Stearns, que había quebrado por las hipotecas. Entonces vamos a ver exactamente en imagen. Ven el S&P 500 como estuvo en el 2008. Fíjense. Tenemos aquí en los distintos colores: rojo, naranja, azul, verde, celeste. Van viendo ustedes la fecha. En la fecha actual estamos desde 31 del 12 del 2021 a 30 del 4 del 2022, que en este caso sería el rojo. Fíjense cómo va cubriendo. Fíjense en épocas anteriores. Por ejemplo,
la del 2008, el 31 del 12 del 2007 a 30 del 4 del 2008, que en este caso sería este color púrpura. Fíjense cómo estamos casi igual. Bien, en el tema de la actualidad de Rusia y Ucrania, Estados Unidos ve el ataque cerca de Polonia como una expansión de los objetivos de Rusia. Estados Unidos, desde una perspectiva de ataques aéreos, Rusia se estaría expandiendo sus objetivos. Luego parece que no solamente quiere quedarse dentro de los ámbitos de Ucrania. Rusia advierte a los ciudadanos de la Unión Europea que pagarán los intentos de independencia energética. Y en nuestro país, Pedro Sánchez cree que la guerra de Putin será larga y corre el riesgo de cronificarse. Por otro lado, el Bitcoin a nivel semanal se debilita, su soporte estructural, insinuando una posible caída. Veremos a ver qué ocurre a los $30.000. Extiende en este caso su movimiento de 36.000 a 38.500. Un cierre de diario por encima del 52.000 invalidará la tesis bajista y dará inicio a un movimiento alcista. Pero si esto no ocurre, pues hay quien opina que podría insinuar nuevas caídas a la zona de los 30.000. El dólar estadounidense conserva su fortaleza al inicio de la semana mientras los inversores evalúan los últimos acontecimientos en torno a la crisis de Rusia y Ucrania. El índice del dólar registró ganancias por quinta vez consecutiva la semana pasada, subiendo modestamente cerca del nivel de 99. Es probable que los participantes en el mercado mantengan la atención en las noticias geopolíticas ante la ausencia de la publicación de datos de macronivel alto durante esta semana. Los funcionarios de Rusia y Ucrania se mostraron optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo y en tono similar el delegado ruso Leonid Slutsky dijo que las conversaciones lograron progresos sustanciales. Mientras tanto, los mercados se mantienen cautelosos por las noticias de los ataques aéreos rusos sobre una gran base militar cerca de Lviv. Y según el Ministerio de Defensa de Reino Unido, las tropas rusas están tratando de rodear a las fuerzas ucranianas al este de Ucrania. China confine la ciudad de Shenzhen por el crecimiento de nuevos casos alto número de casos de corona. También está pensando sobre el sentimiento. Más tarde, Estados Unidos y China mantendrán conversaciones de alto nivel en persona. No obstante, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están ahí en la zona del 0,3% y 0,6% al inicio de la sesión europea. El euro dólar comenzó la nueva semana con un hueco alcista, pero perdió su impulso. La libra dólar parece haber entrado en una fase de consolidación después de tocar su nivel más bajo del 2020 en 1.30. El oro se mantiene bajo presión bajista al comienzo de la semana y se mueve profundamente en el territorio negativo por debajo de 1980. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parece estar pesando sobre el metal amarillo este lunes. El dólar contra el yen extiende la impresionante ganancia de la semana pasada y cotiza en su nivel más alto desde enero del 2017 por encima de 117,50. Ahora veremos todo esto dentro de la gráfica y el Bitcoin se está escenificando en un rebote después de seguir bajando durante el fin de semana, pero se mantiene por debajo del nivel de 40.000. El Ethereum sube más del 2% al inicio de la sesión europea del lunes, cotizando a cerca de los 2.600. Este es el mapa del SP500, donde ven casi todo rojo, el Microsoft, Apple, las caídas por casi del 2%, 2,30%, Google, Amazon, Tesla. Tesla se disparó en sus caídas, un 5,12%. Bueno, un mercado bastante rojo. Seguiremos a la espera a ver lo que ocurre en los índices y cómo influye en todas las acciones que cotizan en cada uno de los índices. En el rendimiento de instrumentos durante la semana y a nivel de diario, este es un análisis diario. Vemos que los que más destacan son el Eurostoxx 50, que subió 1,22%, el DAX, que subió 1,47%, el Nikkei, que subió tímidamente un 0,68%, el SP500, el Nasdaq un 0,44% y el euro, que había subido un poco. Esto es el acumulativo de lo que tenemos a nivel diario de cómo quedó la semana pasada. Y fíjense que al final, pues todo lo que es granos, petróleo, oro,
australiano, el cacao, el gas natural, el crude oil, el crude Brent y el palladium, etcétera, retrocedieron a finales de la semana pasada y así se quedaron. Estaremos pendientes a ver cómo se comportan en esta semana. Bien, un poquito para tratar de hacer un pequeño análisis sobre el SP500. Hay varios analistas que han ido hablando sobre esto, en este caso Goldman Sachs y otros grandes analistas, donde hablan de que no se pierdan los mínimos de febrero del SP500. La única esperanza que nos queda, los índices europeos tienen el soporte en los mínimos intradías del lunes de la semana pasada y Goldman Sachs habla de la posibilidad de que pudiera desplomarse a 3.600 puntos el SP500 si es que existiera y hubiera una recesión. Aunque el escenario base del banco es que suba a 4.700 enteros o puntos en este caso a final de año. Bien, como podrán ver ustedes aquí, todas las bolsas europeas nos señalaron el lunes de la semana pasada el soporte de corto plazo en el que se ha de respetar si no queremos asistir a un nuevo latigazo correctivo. Sin embargo, Wall Street mucho más fuerte tiene el soporte en los mínimos del martillo de finales de febrero, en este caso para el SP500 en la zona de 4.114 aproximadamente y para el Nasdaq en la zona de 13.000 aproximadamente, 13.065 y el Dow Jones en la zona de 32.270. Así que según Goldman Sachs podríamos verlo desplomarse a la zona de 3.600 si es que se produjera una recesión en Estados Unidos. Esto asignan a este escenario una probabilidad del 35%, aunque el mercado ya ha comenzado a descontar esta posibilidad, el SP500 ha bajado casi un 13% desde su máximo histórico. Así que estaremos pendientes, fíjense en el gráfico y fíjense en el punto de soporte en la zona de 4.100. 4 razones por las que la crisis del petróleo sería de corta duración, así anuncian varios analistas. El Brent había rozado esta semana pasada los $140 y el Texas, el crude oil a los 130. Estados Unidos y Reino Unido habían prohibido la importación de petróleo ruso, lo que ha propiciado estas fuertes subidas en el crudo y ahora está por ver cómo evoluciona esta situación tanto en lo relacionado con los precios como en la escasez de suministro. Un gran analista como Julius Baer llama a la calma y afirma tajantemente que lejos de lo que parece el mundo no está a punto de quedarse sin petróleo. Relativiza las decisiones de Estados Unidos y de Reino Unido y comenta que el amplio almacenamiento estratégico llena cualquier vacío de suministro y en cuanto a la escalada de precios cree que las fuertes subidas irán seguidas de bajadas en semanas y meses, no en años. Berenberg, otro gran analista, habla o expone de una serie de razones para explicar su tesis principal, que es probable que la crisis del petróleo sea de corta duración. Así analiza todas las grandes crisis del petróleo desde la década de 1900 y llega a las siguientes conclusiones. A partir de 1990, él tiene, este analista Berenberg, 4 conclusiones. Primero, el precio sigue muy por debajo de los máximos en términos reales. En términos nominales, el precio del crudo ha tocado, Brent en este caso, máximos de julio del 2008. Sin embargo, estos analistas explican que en términos reales la subida es mucho menos extrema y los precios actuales siguen estando un 36% por debajo de los máximos del 2008. Se necesitaría un barril en 180 para volver a niveles de 2008. 2. La situación es muy diferente a lo que se vivió en los años 70, en donde las economías avanzadas dependían mucho del petróleo hace 50 años. La oferta mundial es mucho más competitiva hoy en día y por lo tanto más elástica, a diferencia de lo que ocurría entonces cuando la OPEP solo controlaba el mercado. 3. Cree que las subidas del petróleo no suelen ir asociadas a un lastre importante y duradero para los resultados económicos, aunque reconocen que habrá un golpe a corto plazo debido al aumento de los precios del crudo y que en primer y segundo trimestre muchas economías europeas probablemente se estancarán. Relativiza el impacto a medio plazo para Europa continental y las interrupciones del suministro de gas natural podrían ser un problema mayor que la crisis del petróleo.
Y cuarto, un año después de la crisis del petróleo, con excepción de la crisis financiera del 2008, el PIB real de las principales economías avanzadas ha sido normalmente más alto. En general, la crisis de los precios del petróleo no desvían el crecimiento durante mucho tiempo. Esto explican estos expertos. Y el principal riesgo para la situación es que se tuerza está en que la Unión Europea se sume a Estados Unidos también en el embargo de petróleo. Si los suministros rusos de petróleo a los mercados mundiales, el 11% del total de la producción, de lo que se suministra, se recorta de forma importante, el choque resultante de la oferta mundial provocaría probablemente un golpe más profundo a corto plazo, seguido de una recuperación mucho más lenta después, hasta que otros productores mundiales compensen la caída de la producción rusa, así concluye Berenberg. En el caso de los granos y las materias primas podemos destacar, pues fíjense, todavía se sigue manteniendo con fuerza el maíz por encima de la zona de los 700, en este caso en la zona de los 757. Fíjense también en el caso del wheat, que había tenido una subida muy fuerte y se sigue manteniendo ahora en ese nivel de soporte en la zona de 1100. Y la soja también, que se sigue manteniendo por encima de los 1600. En este caso está en la zona de 1683. El destacable el comportamiento de los metales, materias primas. Fíjense, el oro ha bajado y ha perdido esa zona de los 2000. Ahora mismo se encuentra situado en torno a la zona de los 1980. Estaremos pendientes a qué es lo que ocurre. Igual que la plata sigue teniendo un comportamiento mucho más tranquilo y se mantiene por encima de la zona de los 25, casi de los 26 está pegado. El palladium está por encima de la zona de los 2600, está en los 2667. El platinum también ha recortado un poco a la zona de 1070. Esperemos que siempre se mantenga por debajo de los 1000. Y el copper pues está por encima de los 4,50. Los índices pues los tenemos ahora en casi zonas de soporte. El Dow Jones en 33.000, el S&P, como hemos dicho, en la zona de 4.200 tiene su zona soporte en la zona de 4.100. El Nikkei tratando de mantenerse por encima de los 25.000. El Eurostock por encima de los 3.500, que es importante. Esperemos que se mantenga en esta zona de los 3.700. El DAX, que está por encima de la zona de 13.000, con facilidad en los 13.826. El Nasdaq está por encima de la zona de 13.000, un valor importante de soporte en 13.349. Y el VIX ha bajado un poco, en este caso su volatilidad, y el Russell tratando de mantenerse cercano a esa zona de los 2.000. En el caso de los energéticos, pues el crude oil, como habíamos dicho, ha bajado a 105, el Brent oil a 108, la gasolina está por encima de 3 en 3.21, el heating oil está en 3.33 y el gas natural se mantiene por encima de 4.56. En el caso de las divisas, seguimos viendo al dólar manteniéndose ahí en ese nivel alto, el eurodólar que se mantiene por encima de la zona de 1.09. Esperemos que no pierda este nivel, porque si no podría volver otra vez a acercarse a la zona de 1.080. El yen, en este caso como tal, ha bajado a la zona de 0.85. La libra se mantiene en la zona de 1.30. Y como ven, el canadiense en la zona de 0.78, el franco suizo en la zona de 1.07 y tanto el australiano como el neozelandés tratando de mantener su brío en la zona de 0.72 para el australiano, el Aussie, y el neozelandés, el kiwi, en el caso de 0.67. Fíjense, para terminar en esta pequeña visión rápida de todo cómo está el mercado, el comportamiento de las criptos, pues hemos dicho que en el low el Bitcoin está en la zona de 38.000, en el high está en la zona de 39.000 y en este caso el Ethereum está en el low en la parte de 2.500 y en el high, en la parte alta, en la zona de 2.600. Estaremos pendientes a ver qué ocurre. Bien, acuérdense que disponemos en AvaTrade de una herramienta definitiva de riesgo para el tema de metales y divisas, que es el AvaProtect.
Bien, empecemos a hacer un repaso rápido al euro dólar. Como hemos dicho, el euro dólar seguimos teniendo ningún tipo de divergencia en su precio. Como ven claramente, nos podemos encontrar aquí en el euro dólar si marcáramos un Fibonacci actual, tal como está. Una posible zona de soporte sería en la zona de 1.08, donde está no está llegando todavía ni siquiera al 23,6% en Fibonacci. Si no supera la zona de 1.10 lo podemos ver otra vez de nuevo yendo hacia abajo a la zona de 1.08. La libra nos encontramos dentro de esa tendencia bajista. Fíjense, no hay ningún tipo de divergencia entre MACD, ni Alligator, ni acción del precio. Si montáramos un FIBO, podríamos encontrar aproximadamente que la libra todavía para que llegue a la zona de 23,6 y ahí pudiéramos empezar que quiera darse la vuelta, tendría que superar la zona de 1.31,80. En este caso lo vemos en 1.30,45 y tenemos ahí una posible zona de soporte en 1.30 aproximadamente. El dólar contra el franco suizo metido dentro de ese canal en la parte alta, está subiendo con fuerza el dólar, acaba de superar ya ese canal de los 0.93. Si se mantiene por encima, podremos encontrar en este caso que se vaya a este próximo nivel, aquí en el semanal, para irse a la zona de 0.9476. Si vemos que no, que se vuelve a meter, pues podría irse dentro de este canal entre 0.9180 y 0.93,5 aproximadamente. El dólar contra el yen también lo vemos pues ahí en un salto importante. Ha roto este canal de que teníamos entre 115,5 y 116,5. Y si vemos el semanal o incluso el mensual, podemos encontrar que en un movimiento fuerte lo podría llevar a esta nueva zona de 261,8 en el Fibonacci, que se podría ir a la zona de 121. Estaremos pendientes a ver lo que ocurre. El dólar contra el mexicano ha tenido en este caso un retroceso importante y se ha ido de nuevo a la zona de 38,2 en este Fibonacci, en la zona de casi 21, 20,90. Estaremos pendientes si es capaz de mantenerse en esta zona y el dólar se vuelve a fortalecer un poco contra el mexicano y se mantiene entre esta zona de 20,90 hasta 21,15 aproximadamente. Y si viéramos que perforara, pues lo podríamos ver de nuevo perdiendo valor el dólar contra el mexicano y acercándose de nuevo, pues posiblemente a la zona de 20,5 aproximadamente, 20,60. El oro tenemos aquí un movimiento importante, ha perdido esa zona de los 2000. Seguimos viendo que no hay ninguna divergencia entre MACD y el Alligator. En el semanal vemos que está en un momento importante de no perder esa zona de los 1975. Si perdiera esta zona de los 1975, pues en el camino podríamos verlo acercándose primero a esta zona aproximadamente de los 1920, incluso 1890 aproximadamente. La plata la seguimos viendo por encima de la zona de 25, en este caso en la zona de 25,5. Está bastante lateralista, si se fijan. Está en el semanal por encima de este Fibonacci que habíamos marcado de 100%. Y lo vemos así en un movimiento lateralista, como ustedes ven, incluso en una hora. Por lo cual estaremos pendientes a que no pierda esa zona de 25, que si perdiera esa zona de 25 se podría ir a la zona de 24. El gas natural lo seguimos viendo por encima de la zona de 4,50. Esperemos que no pierda este 38,2 de Fibonacci
porque si pierde este 38,2 de Fibonacci lo podíamos ver de nuevo en la zona de 4. Y como habíamos ya comentado, el crude oil tiene ahí, parece que se está dando la vuelta un poco en el movimiento. Esperemos que no pierda esta zona del 161,8% en este Fibonacci que habíamos montado y que no baje por debajo de la zona de 99,100, que podría ser, parece su objetivo de momento, o si tuviéramos algún repunte en violencia y movimientos en Ucrania, en Rusia, etcétera, pues a lo mejor en suministro, etcétera, lo podríamos ver de nuevo remontando. Con lo cual, todo el tiempo que se mantenga por encima de 100, podríamos verlo un poco lateral y tratando de reposicionarse de nuevo o hacia arriba o no perder esta zona de los 105. El SP500 lo vemos ahora pues en la zona de 4.200, como hemos comentado en profundidad anteriormente. Esperemos que no pierda la zona de 4.100, que es la zona de soporte. Si no, podríamos verlo incluso en la zona de 4.000. Lo mismo ocurre en este caso con el Nasdaq. Esperemos que no pierda la zona de los 13.000, porque si pierde la zona de los 13.000, pues lo podríamos ver en la zona de 12.500. El Russell, pues lo mismo, está ahí tratando de mantenerse por encima de esta línea de 23,6 en el Fibonacci. Está en esta línea de tendencia bajista, pero está lateralista, tratando de mantenerse por encima de los 2.000. El Dow Jones también está ahí en un movimiento marcado por encima de los 33.000. Esperemos que no pierda este valor de los 33.000, porque si pierde este valor de los 33.000, podríamos verlo incluso en 32.800 con facilidad. El FTSE lo vemos ahí por encima de los 7.000. Esperemos que no perfore con fuerza este valor de los 7.000, porque si perforara con fuerza este valor de los 7.000, lo podríamos ver en los 6.950, incluso en los 6.700, más abajo en los 6.750. El DAX lo vemos ahí tratando de mantenerse por encima de la zona de 13.500, tratando de empujar de nuevo hacia arriba. No hay ningún tipo de divergencia entre MACD ni Alligator. Podemos tener aquí una oportunidad interesante de tratar de nuevo de subir y cubrir este hueco que había tenido. Así que estaremos pendientes a ver el tipo de rebote que hace, si es un rebote para volver a bajar o un rebote que le dé fuerza para seguir impulsándose. Y el CAC, pues todo el tiempo que lo veamos por encima de la zona de 6.000, pues estaremos todavía con posibilidades de verlo pues con continuidad de subidas. El Nikkei, también vemos aquí que hubo un hueco, un gap importante en el diario. Vamos a ver si él es capaz de darse la vuelta y no perder, no seguir bajando, perder esa zona de los 25.000 y no irse a la zona de nuevo de 24.500 y tratar de pues encaminarse para cerrar este gap. El MAI, como hemos dicho, se mantiene por encima de la zona de los 750. Esperemos que no pierda ese valor de los 750. En caso de perder ese valor de los 750, se podría ir a la zona de los 735 aproximadamente, e incluso por debajo podría irse a la zona de 715 aproximadamente. El trigo, pues lo tenemos ahí también tratando de mantenerse por encima de los 1.000. Esperemos que no pierda ese valor de los 1.000. Que si perdiera ese valor de los 1.000, pues lo podríamos ver bajando a lo largo de todo este recorrido hasta la zona aproximadamente de 860, 870. El Palladium también ha tenido un retroceso importante. Vemos que en principio no hay ningún tipo de divergencia, pero sí podríamos ver lo que esperemos que no se acerque a esta zona de 2.410. Lo mismo con el Platinum, está parado ahora en una zona por encima de los 1.050. Esperemos que no pierda esa zona de 1.050 y que pueda mantenerse por encima de los 1.000.
Café manteniéndose ahí por encima de la zona de 220. Estaremos pendientes a que no pierda esa zona porque si no se podría acercar de nuevo a la zona aproximadamente de 210 y 200 en extensión. El cacao lo tenemos en el 50% en la zona, ha perforado esta zona del 50%, se mantiene ahí en 2.625 y la zona del 38,2% es aproximadamente en 2.580. La gasolina se mantiene en este amplio movimiento. El Bitcoin también lo tenemos ahí tratando de mantenerse o acercarse a la zona de, como hemos dicho, de 40.000. Esperemos que no pierda la zona de los 38.000. Y el Ethereum, pues también lo vemos ahí tratando de mantenerse por encima de la zona de los 2.589. En el caso de acciones llamativas, son todos estos movimientos, por ejemplo, el caso de Facebook. Facebook, si se fijan, ha tratado de remontar, ha vuelto a caer después de esa caída impresionante que tuvo y se mantiene ahí por debajo de los 190. Tiene un nivel de soporte, como ven ahí aproximadamente en esa zona o incluso un poquito más arriba, en la zona de 186, 186 aproximadamente. Esperemos que no pierda esta zona de 186, porque si lo viéramos bajar por debajo de esta zona de 186, incluso en este valor de 172, podríamos verlo próximamente si continuara con esas bajadas. Intel lo tenemos ahí en un movimiento también de retroceso importante. Fíjense, ahora ha perforado el 23,6% de este Fibonacci que acabo de montar y esperemos que no llegue a este nivel de los 43,52. El Brent Oil, fíjense cómo en este caso terminó de cubrir este gap que tuvo anteriormente y ahora lo tenemos en el lateral. Esperemos que no pierda la zona de 106,90 o 107 aproximadamente. Microsoft también lo tenemos en un momento de retroceso importante. Estaremos pendientes a que no pierda esta zona de los 280, porque si perdiera esta zona de los 280, lo podríamos ver que se acercara de nuevo a la zona de 269. Y lo mismo podemos decir de Tesla. Tesla se ha pegado un tortazo importante después de haber bajado a este valor. Volvió a subir de nuevo y ahora si montáramos un Fibo, con estos dos valores, podríamos ver que él se mantiene ahora por encima del 38,2%, que en este caso el valor del 38,2% está en la zona de 7,86, 7,87. Esperemos que no pierda ese valor, que se pueda acercar a esta zona del 50% en los 814, porque si perdiera este valor de 786, nos podríamos ver en la zona de 750. Para terminar, Amazon y Disney pues también están ahí. Vemos aquí que ha habido un gap importante en el valor de Amazon en ese salto. No sabemos si él ahora pretende cubrir ese gap y acercarse de nuevo a esta zona de 2.760, 2.750 o lo cerrará próximamente. Perdón, este gap de aquí en el diario, no sé si lo va a cerrar ahora y se va a acercar de nuevo a la zona de 2.750 o por debajo. Y lo mismo con Disney. Disney lo tenemos aquí en un movimiento de continuidad bajista. Básicamente no sabemos si él quiere cerrar este gap anterior de aquí, con lo cual estaremos pendientes a que no se acerque a la zona de 121. Si se acerca a esta zona de 121 y la perfora, podríamos ver más continuidad de bajada. Bien, y hasta aquí vamos a dejarlo hoy. Estaremos pendientes a lo largo de la semana, nuevos movimientos. Estaremos otra vez con ustedes este miércoles. Un saludo y muchas gracias.